Noticias del más allá, del escritor italiano Giovanni Papini, cuento publicado en 1931. Noticias del más allá. Edmonton, Canadá, 9 de agosto. El ministro de la Iglesia Adventista, al que conocí ocasionalmente hace pocos días, me presentó al hombre más sorprendente que haya encontrado en todos mis viajes a través del mundo. Se llama George A. Gifford. Tiene 80 años de edad y me dijo ser el director general de la Sociedad para la Resurrección de los Muertos. Me habló en esta forma: los espiritistas se contentan con entablar alguna que otra conversación con los desencarnados. Nosotros, en cambio, nos proponemos realizar, de hecho, antes del último juicio, una de las promesas más grandiosas de la religión cristiana, la resurrección de la carne. Yo soy discípulo del ruso Fedorov, quien en el siglo pasado sostuvo en su famoso libro Obra Común la necesidad y la posibilidad de la resurrección de los antepasados. Pero Fedorov se contentó con la teoría y la esperanza, como suele acontecer en los hombres de su raza. Yo soy norteamericano y quiero que la sublime idea del profeta eslavo sea traducida en el reino concreto y práctico de la realidad. Los obstáculos que se presentaron fueron innumerables. He debido cambiar los métodos y los sujetos. He debido crear una asociación que colaborase a la gran obra, considerada humanamente imposible, con voluntad unánime y oración obstinada y perseverante. Muchos me dicen: solamente Jesús tuvo el poder de resucitar a los muertos. Esto no es verdad. La resurrección fue lograda también por los santos, quienes no eran más que hombres como nosotros, aun cuando estuvieran fortalecidos con una fe más vigorosa que la fe de los fieles tibios y mediocres. Y ha logrado realmente resucitar a los muertos. Así es, aunque con infinito desgaste de espíritu y de tiempo. Nuestra sociedad cuenta con varios millares de adherentes, y en un trabajo afanoso e incesante de 25 años tan solo hemos podido restituir la vida a 6 muertos. Uno de ellos, el último, vive en esta ciudad y he venido a visitarlo, cosa que hago todos los años. ¿Sería posible que también yo le viera y le interrogara? Mr. Newburn, Renato, este es su nombre actual, no se negará a hablar con una persona presentada y acompañada por mí. ¿Sería posible ir enseguida? Iré a su hotel esta noche después de la cena y estoy seguro de que Mr. Newburn le contará cosas que ninguna fantasía humana sería capaz de inventar. La casa del resucitado se hallaba ubicada en un extremo de la ciudad, en la cima de una colina boscosa. Una mujer todavía joven nos hizo entrar, a mí y a Mr. Gifford, en una sala de paredes recubiertas de madera, con rellenos de preciosas pieles canadienses dispuestas con mucho cuidado en sostenes de pino brilloso. Esperamos en aquella sala por espacio de algunos minutos. Ni siquiera se veía una silla. Luego reapareció la mujer, la que nos llevó a un escritorio de aspecto comercial, donde frente a una máquina de escribir cerrada se hallaba sentado un hombre pálido, pensativo, que vestía un traje de terciopelo negro. Era Mr. Newburn. Gifford dijo mi nombre y le hizo conocer mi deseo, rogándole que quisiera relatarme algunos episodios de su estada en la otra vida. El taciturno resucitado, que no se había alzado de su poltrona, me miró fijamente con ojos tristes, grises, casi apagados. Luego comenzó a hablar en voz lenta y baja.
No le diré nada acerca de mí, de mi partida y mi regreso a este mundo, puesto que Mr. Gifford lo sabe todo y podrá decirle lo que considere útil para el progreso de nuestra sociedad. Tan solo le hablaré acerca del acontecimiento más notable al que asistí durante los largos años de mi estada entre los muertos. Según me parece, los hombres creen que el mundo del más allá no tiene historia. Todo es determinado y fijado por la omnipotencia del Eterno. Cada difunto tiene su nicho y su sentencia. Nada puede hacer cambiar su suerte. Los condenados rechinan en las tinieblas, los bienaventurados exultan en la luz. Diablos y ángeles tienen a perpetuidad sus misiones y nada cambia por los siglos de los siglos. Pues bien, puedo asegurarle que, muy al contrario, incluso en el más allá hay una historia. O sea, el más allá tiene sus crisis y sus alternativas. Hacía ya mucho tiempo que yacía en las tinieblas exteriores, bajo el peso de mis culpas, cuando repentinamente se difundió en el inmenso reino de los muertos una noticia inaudita. Un grupo de veteranos del infierno había dado la primera señal de la sublevación general de los condenados. Multitudes cada vez más numerosas y alborotadas de compañeros en la desventura estaban listas para seguirlos. Los custodios y guardianes del infierno, considerando que los condenados se hacían discípulos suyos, imitando su pasado de rebelión contra Dios, les dejaban hacer, y según se decía, hasta instigaban a los tímidos y tibios. Uno de los jefes de la revuelta, el famoso Monser, andaba de un lado para otro por las interminables tinieblas, incitando a los pusilánimes y a los dudosos. Les hablaba así: somos víctimas de una despiadada injusticia que se halla en abierta contradicción con el mensaje de perdón anunciado por el Hijo de Dios. La eternidad de las personas no es conciliable con el Dios todo amor proclamado por los santos y los teólogos. Un Padre amoroso que ama en verdad a sus hijos puede castigarlos por una culpa, pero no quitarles por toda la eternidad la esperanza de la remisión del pecado. El hombre es un ser limitado, finito, que comete un error limitado en el espacio y en el tiempo, y a veces lo comete arrastrado por la fatalidad de su naturaleza, de lo cual no es siempre responsable, porque a la finitud del ser culpable y de su culpa debe corresponder la infinitud del castigo, porque el error de una hora breve, de una sola estación, y hasta de toda una efímera existencia, debe ser castigado con una tortura eterna e infinita sin conclusión? Se dice que si bien el pecador es finito, su pecado es infinito, porque es una ofensa contra el ser infinito. Pero Dios, que es perfección absoluta y amor perenne, puede ser ofendido por una pobre criatura que en definitiva es obra suya. Reconocemos a la justicia divina el derecho de castigar a los malvados, pero no podemos admitir y tolerar que un pecado finito por naturaleza deba ser castigado con una pena sin fin, que el pecado de una hora sea castigado con la condenación a un siglo de tormentos, y que el pecado de una vida entera sea expiado con milenios de exilio en el abismo, pero que en definitiva haya una conclusión, un fin. Vosotros sabéis qué es la eternidad, cuán atroz es el pensamiento de un dolor que jamás tendrá término, de las tinieblas que nunca tendrán un resquicio de amanecer. Después de siglos en la cárcel y la oscuridad, tan solo pedimos una liberación final, un retorno a la luz. Apelamos a la misericordia de Dios contra su cruel justicia. Si Dios es amor
y nada más que amor, que lo demuestre de un modo conclusivo perdonando a sus enemigos. Nuestro movimiento no es una sublevación, sino una santa cruzada hecha en nombre de la caridad. Estas arengas suscitaban un gran entusiasmo entre los míseros sufrientes, y millones de reprobos elevaban al cielo lejano coros de súplicas furiosas, de gritos y blasfemias, de gemidos y clamores de angustia. Algunos demonios se habían plegado a sus víctimas y las exhortaban a la rebelión. Les decían: no tenéis nada que perder, estáis condenados a los suplicios eternos y por lo tanto no os queda lugar para temer algo peor. Ya podéis estar seguros de la impunidad y en cambio podéis alimentar la esperanza de una redención. Pero el cielo permanecía mudo, ninguna voz descendía desde lo alto, no apareció ningún ángel para anunciar la confirmación de la sentencia o la promesa del indulto. Sin embargo, la revuelta no se aplacaba y los desesperados gritos de los malditos continuaban golpeando las inevitables paredes del abismo. Pero, no sé cómo, un día llegó al infierno una noticia increíble. Hasta los bienaventurados del paraíso amenazaban abrazar la causa de sus hermanos condenados. Se entiende que su sublevación era completamente diversa de la infernal. Adoptaba la forma de una inmensa, cordial y reverente oración. Los justos pedían a Dios compasión para con los injustos. Cada uno de ellos, decían, tenía en aquellas profundidades de oscuridad eterna algún hermano, amigo, pariente, una mujer amada, un hijo extraviado. Su propia felicidad no era perfecta, porque se veía perturbada por el pensamiento de los tormentos infinitos que sufrían seres a los que habían amado en la tierra. Se dirigían a Dios. Nos prometiste la felicidad eterna, pero esta felicidad no puede ser plena y total mientras nos veamos entristecidos por la compasión que nos inspiran los seres a los que destinaste al dolor eterno. La tortura de los condenados es una disminución de nuestro gozo, y consiguientemente también nosotros somos castigados indirectamente por culpas que no hemos cometido. Y esto no se conforma con tu justicia y tu misericordia. Ordenaste a los hombres que perdonaran a sus enemigos. ¿Por qué no nos das el más sublime ejemplo perdonando a los enemigos de tu ley después de tantas vigilias de horror? Pero Dios escuchaba y callaba. Entonces muchos bienaventurados, y entre los primeros los santos más venerados, se ofrecieron para descender al infierno y ocupar el lugar de los infelices desterrados. Decían así: los sufrimientos de los inocentes podrán expiar en un tiempo menor los pecados de los culpables, y en esta forma se verán satisfechas al mismo tiempo tu justicia y tu misericordia. Concede, oh Señor, que también en la segunda vida sea eficaz la comunión de los santos. Nosotros, que gracias a tu benignidad estamos ciertos de la luz eterna, nos ofrecemos a ti para ocupar el puesto de nuestros hermanos desesperados, que sufren desde hace tanto tiempo en las tinieblas eternas, y ocuparemos su lugar todo el tiempo que te plazca. En el empíreo habían cesado los cantos, ahora resonaban los gemidos y las súplicas. Los ángeles, asombrados y conmovidos, guardaban silencio contemplando el rostro del Eterno. Pero Dios escuchaba y callaba. Llegado a esas palabras de su relato, Mr. Newburn interrumpió de golpe aquel inaudito acontecimiento. ¿Y después?, preguntó Mr. Gifford pasados algunos instantes. Después no supe más nada, ni nada puedo decir, replicó el resucitado con voz débil,
Precisamente mientras todos los muertos, los que alababan y los que gritaban, esperaban la decisión de Dios, fui llamado otra vez a la vida terrestre por mis hermanos vivientes. Tal vez, cuando llaméis a un nuevo resucitado, éste podrá relataros la continuación de mi historia. Poco después, nos despedimos del melancólico resucitado, y desde entonces, incluso en ese momento, me he estado preguntando, ¿sueño? ¿Imaginación? ¿Verdad? Fin. Giovanni Papini fue un destacado escritor y poeta italiano, nacido en Florencia el 9 de enero de 1881. Fue uno de los animadores más activos de la renovación cultural y literaria que se produjo en Italia a principios del siglo XX. Papini nació en una familia de condiciones humildes y fue un autodidacta. Desde muy joven fue un lector infatigable de libros de todo género y visitante asiduo de las bibliotecas públicas, donde pudo saciar su enorme sed de conocimiento. Obtuvo el título de maestro y trabajó como bibliotecario en el Museo de Antropología de Florencia y como profesor de lengua italiana en el Instituto Inglés de la misma ciudad. En 1903 fundó la revista Leonardo, que se convirtió en un instrumento de lucha contra el positivismo que imperaba en el pensamiento filosófico italiano, y al mismo tiempo contribuyó a difundir el pragmatismo. Más tarde fundó también Ánima 1911 y La Serva 1913, de orientación más literaria. Inicialmente ateo y escéptico, Papini se convirtió al catolicismo tras la dura experiencia de la Primera Guerra Mundial, empujado por la necesidad de encontrar certezas definitivas y absolutas. Este cambio espiritual fue el germen de Historia de Cristo, 1921, un libro sobre la vida de Jesús de Nazaret que alcanzó un enorme éxito. Papini fue un escritor prolífico y entre sus obras se destacan Un hombre acabado, 1912, San Agustín, 1929, Gog, 1931, El Diablo, 1943 y Juicio Universal, en el que trabajó casi toda su vida y que se publicó póstumamente. En cuanto a su estilo literario, Papini se caracteriza por su intensidad emocional y su visión crítica de la sociedad de su época. Se inspiró en el simbolismo y el decadentismo, pero también adoptó un estilo personal y original. La importancia de su obra radica en su capacidad para desafiar los conceptos tradicionales y ofrecer una visión provocadora y contemporánea de diversos temas. Su obra literaria tuvo más resonancia en su época que la de otros escritores italianos considerados de primera fila. Sus libros fueron traducidos a más de 150 idiomas y dialectos, lo que da una idea de su reconocimiento mundial. Giovanni Papini falleció en Florencia el 8 de julio de 1956. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.